Buenos días, mis queridos hermanos. Nuevamente aquí nos encontramos en tu programa de mayordomía, esta serie que estamos grabando para tu bienestar, para tu beneficio. ¿Recuerdas que el día de ayer se analizaba, digamos, el llamado a ser fieles mayordomos? Y analizamos la palabra aikomos en griego, que quiere decir administrador, quiere decir mayordomo, gobernante, general. Se le puede poner en nuestro vocablo en español, tiene muchos sinónimos. Pero lo más importante es que esta palabra nos habla de el servicio, de los dones, de las capacidades. Habíamos analizado, digamos, las dimensiones de la mayordomía. Y habíamos visto cómo hubieron hombres que fueron llamados a ser fieles mayordomos y llegaron a alcanzar un grado como el de José, el de Abraham y el de otros hombres como David, que llegó de ser pastorcillo a ser, digamos, el líder de toda una nación. Y el cual unificó una nación y la hizo muy grande, la hizo muy poderosa. ¿Te das cuenta? Tú puedes ser llamado desde allá, de donde te sacó Dios del mundo y te trajo a la luz admirable, ahora para hacerte un gran mayordomo de la gracia del Señor, de la salvación, del plan de redención para la raza humana. Hoy quiero que analicemos un tema muy importante y se llama contemplando a aquel que me llamó. ¿Por qué razón? Porque muchas veces y muchas razones nosotros dejamos de contemplar a Jesús. Jesús fue el que me hizo el llamado, como se lo hizo a muchos hombres, como se lo hizo a Mateo, que le dijo, ven, sígueme. Porque tal vez nosotros estábamos en el mundo perdidos, sin Dios, sin esperanza, y de pronto Él nos sacó de donde estábamos y nos dijo, tú vas a ser pescadores de hombres. Tú vas a ganar almas. ¿Y recuerdas lo que te decía? El mayordomo tiene varios propósitos, varios conceptos, varias dimensiones. Y una es, digamos, que el Señor nos hace administradores de su iglesia. Administradores de la gracia de Dios, de la salvación, para que la humanidad, para que aquellos que están a nuestro cargo, aquellos con los cuales nos vamos a relacionar y nos estamos relacionando, puedan llegar también a alcanzar lo que tú y yo hemos alcanzado, una salvación tan grande. Es interesante cómo, digamos, vamos a ver la primera cita que se encuentra en Lucas 16:8. Dice, y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Ahí me llama mucho la atención. Jesús dice, ustedes son de poca fe. Siendo administrador, en nuestra mente debe quitarse el concepto de decir no puedo. Debe quitarse el concepto de la negatividad, debe evitarse en el subconsciente. Hay personas que al igual que aquellas mujeres cuando iban a la tumba de Jesús, iban pensando, ¿y quién nos moverá la piedra? ¿Quién nos quitará esto? Ahí en ese concepto, Jesús está ante un dilema. Hay más de 5,000 personas que lo habían seguido y ahora se encuentran en un problema, la administración. ¿Cómo les doy de comer? Y Él les dice, denle ustedes de comer. Por allá Felipe dice que se encuentra un niño con 5 panecitos de cebada y 2 pescaditos. Y esto es lo que queda. Y esto es lo que hay. Pero ¿cómo? Si gastaríamos 300 denarios y no le alcanzaría pan para darle de comer a esta gente. ¿Te das cuenta? Los dilemas a veces de la administración. A veces nos encontramos con personas que viven lamentándose, si yo tuviera, si yo esto, si fuera millonario, si tuviera dinero. Pero si tú lo analizas en gran parte de las Escrituras, el llamado al servicio, a muchas personas se les llamó sin tener nada. Y además, los que fueron llamados, como en el caso de Eliseo, que fue llamado al servicio de Dios para ser mayordomo en su pueblo,
Elías le dijo, no, vámonos, deje eso. Y el hombre agarró los bueyes, agarró los arados, hizo un altar, sacrificó los bueyes, cocinó la carne y le dio de comer al pueblo. Y dice, y le siguió. Algunas personas han sido llamados en la pobreza. Han sido llamados tal vez con discapacidades. Han sido llamados al trabajo sin tener nada. Pero es que lo importante no es lo que tengas, es lo que Dios te da para hacer. A Eliseo se le dio un manto. Si tú lees las Escrituras, dice que este hombre agarró el manto y pidió doble porción del Espíritu de Dios. Y cuando tocó las aguas del río Jordán se dividieron. Y luego cuando venía las volvió a tocar y se volvieron a dividir. Y él fue poderoso en palabra, poderoso en hechos, en milagros, en todo lo que realizaba. Si tú lo analizas, esta parte que estamos analizando es muy similar a lo que hizo Eliseo, porque dice que había mucha gente y él empezó a dar de comer a una multitud porque un hombre le había llevado ahí unos víveres. Y él le dijo, pero no van a alcanzar. No, dale, le dijo él, y a todos les sobró. Comieron, se saciaron y sobró, al igual que también aquí. Hay veces que la fe aumenta cuando nosotros vemos las capacidades que Dios nos da para crecer. Pero ¿cómo cuesta, verdad? ¿Cómo nos cuesta analizar y aprender? Mira los conceptos de lo que es la mayordomía en el Nuevo Testamento. Ahí en 1 Corintios 9, 16 y 17 encontramos que Pablo tenía un concepto de la mayordomía. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y mira lo que dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada, ¿cuál era la comisión de él? El predicar el Evangelio a toda nación, tribu y pueblo. Ahora, si tú lo analizas desde el punto de vista que nosotros estamos viendo, Jesús, antes de partir hacia el cielo, en Mateo 28, 20, dejó una comisión que prácticamente todos las conocemos. Y él dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y a los que se convirtieren, a los que aceptaren, a los que fueren doctrinados, entonces los bautizan. Y por eso es que nosotros también, como administradores de la gracia de Dios, podemos entender y comprender, digamos, el aspecto de la administración. ¿Cómo se nos da a nosotros el concepto de la administración? ¿Te das cuenta? Tenemos que analizarlo, tenemos que verlo, tenemos que potenciar el concepto que Pablo tenía, porque se me ha dado una comisión, una misión, que es la de llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que se me ha dado el encargo. Es interesante, me llama mucho la atención, porque ahí mismo en Efesios 3:2, Pablo lo decía de una manera muy singular. Si es que habéis oído de la administración de la gracia que Dios me fue dada para con vosotros. Es interesante, ¿lo es? Dice, porque habéis oído que yo fui llamado como administrador de la gracia de Dios, pero para con vosotros. Es interesante cómo Pablo tenía un concepto muy claro de la mayordomía, de la administración, de lo que él se le dio para gobernar. Hay veces que nosotros se nos pierde de vista, y cuando hablamos de mayordomía, a veces el concepto que tenemos es solo, como te decía al comienzo, en el tema de ayer, solo dinero, 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 diezmos, ofrendas, y la gente dice, estoy cansada de dar, porque solo pedirme y pedirme. Pero cuando tú comprendes que el concepto de la administración es la salvación, y la salvación entonces ahora, cuando tú cambias de mentalidad, cuando a tu mente viene otro concepto, otra perspectiva de la administración, tú puedes comprender y decir, wow,
Ahora aquí requiere dinero, requiere tiempo. Tengo una misión. Tengo talentos y actitudes, tengo dones que el Señor me ha brindado. ¿Para qué? Para asistir a la familia, para asistir a aquellos que me rodean. Si tú lo analizas, tú y yo, al igual que Pablo, se nos ha comisionado una gran tarea. Mira lo que dice en Colosenses 1:25. Colosenses 1:25 dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Otra vez Pablo vuelve a analizar varios aspectos, la administración del evangelio, la administración de la salvación de las almas. Dios siempre proveyó dinero. La iglesia primitiva, en uno de los temas que vamos a tener más adelante, vamos a analizar cómo la iglesia primitiva, de no tener nada, porque ellos salen de la iglesia judía, ahora dice que las personas se despojan de todo y lo ponen a los pies de los discípulos, a los pies de la iglesia, para que lo administraran. Y tenían todo en común, daban de comer a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, y suplían las necesidades. ¿Por qué? Porque los viajeros, los misioneros, los predicadores, los pastores, todos aquellos que estaban dentro del redil de Dios en el trabajo, ellos tenían que comer, tenían que viajar, tenían que gastar viáticos, tenían que también llevar dinero para dar a aquellos que en otras partes eran pobres. Y la iglesia fue generosa porque comprendió que el plan de mayordomía era la administración de la salvación de las almas. Es sumamente importante que nosotros podamos comprender, podamos entender cuál es el plan, cuál es el propósito mío en el plan de la salvación como administrador. Yo soy llamado a ser administrador, soy llamado a el servicio, a trabajar por la causa de Dios. Yo quiero que veamos Tito 1:7. Mira lo que dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces quiere decir que el pastor, el obispo, el misionero, el que trabaja para la causa de Dios, el anciano, el que está a cargo de la iglesia, el director, el diácono, tiene que ser un administrador de Dios. Y los conceptos que se ponen, no pendenciero, no dado al vino, no ha dado a negocios oscuros. ¿Por qué razón? Porque el mayor negocio de Dios es la evangelización, la ganancia de almas. Triste y lamentable, a veces comprendemos muy poco la administración. Comprendemos muy poco la mayordomía. Yo quiero leerte de este librito, Consejos para Mayordomía Cristiana. 3 párrafos, son cortitos, y yo quiero que pongas atención, que los analices en tu mente, que los grabes en tu corazón, porque dice así: los que están en la verdad solemne deberían poseer un espíritu de sacrificio, en la medida que sirvan de reproche a la ambición mundana y a los amadores del dinero. Cuando tú llegas a la iglesia, el primer propósito que Dios quiere para que tú le sirvas es que seas un administrador, no solamente del dinero, sino bienes, talentos, adquisiciones, posesiones, valores, tesoros, familia, dones. Mira este otro, de la página 45 a la página 47, yo te invito a que tú en tu casa lo leas, porque estoy leyéndose solo parrafitos, pero quiero que saques el tiempo y tú dediques esto. Porque dice aquí, todos aquellos que se vinculan con la iglesia, que entran cuando dan el voto solemne en el bautismo, dice que hacen una promesa de trabajar por el bien de la iglesia y de juzgar los intereses superiores de toda consideración mundanal. Le toca conservar su relación viva con Dios. Y además dedicarle su corazón a administrar la grey
que Dios puso en sus manos, de manifestar en su vida el carácter y la excelencia de los mandamientos de Dios, en contraste con las costumbres mundanas de las cuales fue sacado. Este otro está en la página 46, un parrafito muy interesante. Todo creyente debe ser sincero en la unión con la iglesia. La prosperidad de la iglesia debe ser su primer interés. A menos que sienta la obligación sagrada de lograr su relación con la iglesia, sea un beneficio para ella. Con preferencia, asimismo, la iglesia pasará a ser un mejor lugar para él y para aquellos que lleguen. Por eso te ponía el ejemplo de la iglesia primitiva. Una iglesia que relativamente era pobre, eran pescadores, eran agricultores, comerciantes. Tal vez eran pocos los que tenían dinero, como José de Arimatea, como Nicodemo, Pablo, que fue llamado y también tenía un poco de dinero. Pero la mayoría dieron sus capacidades, dieron su tiempo, dieron lo que Dios les había otorgado, que eran los dones del Espíritu Santo al servicio de la obra. Porque si tú lees Efesios, dice que la iglesia constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, predicadores, diáconos. Y había una variedad de dones y talentos. Si lo analizamos desde el punto de vista de mayordomía, Corintios 13, Corintios 12, Romanos 14, analiza varios conceptos de los dones, de las capacidades. Pero dice que uno es el que los da. Y Él los da como Él vea que nosotros vamos a reaccionar en la forma del servicio. ¿Te das cuenta? Entonces, Tito decía que el obispo, que el pastor, el sacerdote, el que trabaja para la causa de Dios, debe ser administrador de Dios. Y si tú lo analizas, 1 Corintios 4, 1 y 2, mira el concepto que Pablo da de los administradores. Así pues que tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, requiriendo que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Este es el mismo principio que da Pablo al que dio Jesús. Él dijo, ¿quién es el mayordomo fiel? Que cuando Jesús venga le haya haciendo esto. Dios requiere de los hombres que sean administradores fieles y que seamos hallados en el momento en que Cristo regrese a este planeta por su pueblo, usted y yo que somos administradores, que nos diga, bien hecho, siervo fiel, entra en el reposo de tu Señor. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos premiará. He aquí yo vengo y mi galardón conmigo. Él trae un galardón, un premio para todos aquellos que fueron buenos mayordomos, buenos administradores, buenos gobernantes en su pueblo. Es que muchas veces perdemos de vista lo más importante. Lo más importante en este tiempo y en todos los tiempos ha sido la salvación de la raza humana. Mira lo que dice 1 de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Te das cuenta? La iglesia primitiva tenía un concepto muy claro, muy definido en cuanto a la administración de los dones, de los talentos, del servicio, del tiempo, de la misión, de la gran comisión que se le dio a la iglesia. Y no solo era dinero, porque el dinero sí se involucraba. Si tú lees el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, siempre hubo dinero de por medio. Siempre hubieron crisis. La iglesia, a veces la asociación, la misión, la conferencia y todas las instituciones que son formadas y que conforman el pueblo de Dios pueden entrar en crisis. En momentos de la historia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se ha entrado en crisis. Pero lo más importante no es el dinero. Lo más importante es la administración de los bienes venideros, de la salvación, de poder llevar el evangelio a aquellos que no le conocen. Ser administrador de todos los valores
de todas las dimensiones de la administración. Y para que analicemos el último texto que te voy a dar para que tú lo analices, que es Deuteronomio 8, 17 y 18. Dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Si no, acuérdate que Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. A veces se nos olvida como administradores quién es el que nos da el dinero. Sabes, cuando yo recuerdo hace 25 años atrás, era un joven, 17, 18 años cuando llegué a la iglesia y no tenía nada. Lo que cargaba en un bolsito de mano eran 2 pantalones, 3 camisas y una corbata que me habían regalado el día del bautismo. Todavía me recuerdo una corbata vina muy linda. Yo me la ponía, parecía un afiche, ¿verdad? Con aquella corbata, porque era la única que tenía. Estaba estudiando, no tenía trabajo y venía de una cuna pobre. Pero me recuerdo que el gozo más grande fue el día que alguien me alcanzó. Que alguien fue administrador de los bienes de Dios y me alcanzó para la gloria de Dios. Porque el Señor me puso a trabajar en su viña, en su obra, a ganar otras personas, a predicar el Evangelio. Y he comprendido algo importante. Que el dinero y los bienes que ahora se nos ha dado, simplemente Dios nos dio la facultad de hacerlo. Y puede ser que tengamos mucho, puede ser que tengamos poco, pero lo importante no es el dinero, porque a final de cuentas cuando nosotros perecemos y nos vamos, cuando morimos, el dinero se queda aquí. Queda para nuestros hijos, para nuestra esposa y para otros, para la obra. Pero lo importante es que yo he hecho la obra que el Señor me ha encomendado. He trabajado, como dijo Pablo, como administrador de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el dinero va a perecer a final de cuentas. El dinero se va a terminar. Pero sí he aprendido a ser fiel con el dinero, sabiendo que no es mío, que es de Dios. He aprendido a ser fiel en sus diezmos. He aprendido a ser fiel en sus ofrendas. He aprendido a cumplir la misión de cuidar a los huérfanos, a las viudas y a los pobres. Pero sobre todo, he aprendido a tener un equilibrio entre la mayordomía cristiana en todas sus dimensiones. Yo te invito a que tú también analices tus prioridades, que analices qué es lo más importante en tu vida. Porque dependiendo lo que se haga, puede ser como aquella mujer que dejó olvidado al niño. Puede ser que tú tengas mucho dinero, pero pierdas tu familia. Puede ser que tengas mucho dinero, pero pierdas la salvación. Puede ser que tengas mucho dinero, pero pierdas de vista el propósito de la recompensa que el Señor te dará al fin del tiempo. Yo quiero invitarte a que oremos, a que inclinemos el rostro y que le pidamos a Dios, que abramos nuestro corazón a Dios para poderle decir: Señor, entra a mi corazón, cambia mi vida y transforma mis pensamientos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito y buen Dios, ahora sí humildemente venimos hasta tu presencia, sabiendo, Señor, que si hasta este momento hemos sido infieles en la administración de los bienes de la salvación, de los bienes, Señor, que no perecerán porque son para vida eterna. Y si hasta este momento nuestra prioridad ha sido solamente el dinero, porque tal vez no entendemos que la mayordomía es un concepto más amplio, si hemos sido infieles en el tiempo, si hemos sido infieles en la misión que nos otorgaste, y si hemos sido infieles en los propósitos, Señor, que tú nos has dado, te pedimos perdón. Ayúdanos a mejorar, ayúdanos a levantarnos y a ser servidores tuyos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.